Quien está bombardeando Gaza es el gobierno de Israel, no el... Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, sigue haciendo equilibrios para mantener la unidad del Partido Popular sobre Gaza. En Madrid el PP es abiertamente pro-israelí, mientras que algunos varones reclaman prudencia. Este cálculo político está por ver si le pasa factura a los populares, porque la mayoría de su electorado no aprueba la masacre. Además, el desconcierto abre espacio a la ultraderecha y le sirve al gobierno para marcar perfil. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, las grietas del PP con Gaza. Van contra la única democracia liberal de Oriente Próximo. Pero para mí no hay un genocidio en Gaza. No me gusta lo que estoy viendo. Condeno de manera enérgica el terrorismo y la violencia contra la población gazatí. Hola, Elsa. Hola, Ana. Elsa García de Blas es mi compañera de la sección de Política Nacional del País, que sigue al Partido Popular. Estábamos escuchando a Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez Almeida y María Guardiola. Todos son cargos del Partido Popular, aunque parecen de formaciones políticas distintas. Sí, la verdad es que sí, porque las diferencias que mantienen ante lo que está sucediendo en Gaza no son diferencias de matiz, son de fondo, ¿no? Lo que para la presidenta de Extremadura, María Guardiola, es terrorismo y violencia contra la población gazatí, para el PP de Madrid es al revés, ¿no? Es la lucha de un Estado democrático, el de Israel, ¿no?, contra el terrorismo de Hamás. Es decir, hay dos visiones muy diferenciadas, dos grandes polos, podríamos decir, dentro del PP, y Feijóo, de alguna manera, en medio, haciendo equilibrios, ¿no?, entre este choque de visiones en el PP. En todos los partidos hay distintas visiones, como dices, ¿no? Pero esto lo hemos hablado tú y yo alguna vez. El PP, en otros asuntos, suele ir en bloque, no se le ve ninguna fisura, y en Gaza no. Tú que conoces bien ese partido desde hace tiempo, ¿esto genera tensiones internas o es una muestra de las tensiones que ya hay? Sí, genera tensiones internas porque digamos que los ejes son diferentes, ¿no?, los que se sitúan en un lado y en otro, aunque hay una cosa que se mantiene y es que Isabel Díaz Ayuso siempre está en una posición diferenciada, ¿no?, prácticamente al resto y por supuesto de Feijóo, ¿no? Pero aquí vemos, por un lado, ¿no?, hablábamos de como dos grandes polos en un extremo, ¿no? Yo situaría a Ayuso, que es abiertamente pro-israelí, ¿no? A ella se le escucha siempre justificando a Israel sin cuestionar lo que está haciendo el gobierno israelí en Gaza, ¿no? Y en el PP de Madrid, pues, por ejemplo, que lo escuchábamos también, el alcalde de la capital, Almeida, ha dicho claramente que él no cree que se esté cometiendo un genocidio, ¿no? Y luego en el otro polo podríamos situar a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, que hizo una condena muy enérgica de la actuación de Israel en Gaza, y a otros varones moderados, como por ejemplo al andaluza Juan Manuel Moreno Bonilla, ¿no? A partir de ahí, Feijóo hace equilibrios, intenta una especie de síntesis, ¿no?, de las dos posiciones, conciliadora de ambas, pero en lo que todos coinciden es que no están de acuerdo en calificar como genocidio la masacre de civiles en Gaza. Que recordemos que Pedro Sánchez sí ha denominado lo que pasa como genocidio. Elsa, la masacre en Gaza lleva casi 2 años por parte del ejército israelí. Han muerto más de 65.000 personas y esos son datos conservadores. Hay fuentes que dicen que podría ser hasta 10 veces más. El discurso del PP, ¿cómo ha evolucionado en estos 2 años sobre lo que está pasando? Pues hay un endurecimiento contra Israel a medida que pues ha evolucionado la ofensiva, ¿no? Y sobre todo ha evolucionado la indignación ciudadana que provoca la matanza de civiles, ¿no?
Desde un comienzo, Feijóo tuvo un momento de titubeos en cómo posicionarse. Bueno, hay que tener en cuenta que el líder del PP pues, ha sido mucho tiempo presidente de una comunidad autónoma, no ha tenido experiencia política internacional, ¿no? Y tardó en terminar de construir la posición del PP con respecto a Oriente Próximo, ¿no? Pero sí que empezó mucho más duro y ahora, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados hemos escuchado a Feijóo pedir que se pare la masacre de civiles en Gaza, ¿no? Este término de masacre es la primera vez que lo utiliza Feijóo y lo ha utilizado este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, y es un endurecimiento de su posición con respecto a Israel. Esto en cuanto al debate terminológico de alguna manera también, ¿no? Porque el Gobierno, ya sabéis que está hablando de genocidio y el PP eso ni Feijóo ni nadie lo comparte, pero en la cuestión de fondo, ¿no? Sobre qué hacer ante el conflicto, la guerra, la ofensiva en estos momentos de Israel, el PP está en una posición un poco ambigua, ¿no? Entonces pide que se detenga la ofensiva y pide también que jamás no forme parte del futuro de Palestina. Pero no tenemos muy claro en estos momentos por dónde cree que pasa ese futuro, ¿no? Aunque sí, hace un año Feijóo dijo que compartía la solución de los dos estados, ¿no? Pero desde entonces no ha vuelto a pronunciarse en ese extremo. Pero lo que sí comparte de alguna manera Feijóo antes y ahora es el rechazo a la estrategia de Pedro Sánchez con todo este conflicto, en la medida en la que el presidente del Gobierno está haciendo de avanzadilla, ¿no? de la posición europea, tanto con el reconocimiento del Estado palestino como también ahora con el debate sobre si hay un genocidio, ¿no? En eso el PP de Feijóo se sitúa en posiciones más conservadoras y cree que debería España ir muy de la mano de sus aliados europeos, ¿no? Y que tendría que ir a la vez que se pronunciara Europa, ¿no? Pero incluso Europa va más lejos o va más adelantado que el PP, porque la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha hablado de suspender el acuerdo comercial con Israel, ¿no? La semana pasada, y esto el PP todavía no lo ha dicho. Así que esa posición conservadora es lo que les marca. El otro día contabas en una crónica que en el fondo la derecha española se siente más próxima a los israelíes. Explícame. Bueno, es verdad, ¿no?, que el PP en los tiempos del gobierno de José María Aznar estrechó lazos con los israelíes, y el PP de Madrid, de Ayuso, tiene fuertes vínculos con la comunidad judía, ¿no? Pero en el fondo hay algo, que tiene que ver un poco con las coordenadas ideológicas, sentimentales, ¿no?, de la derecha española, y en términos más generales se siente más próxima a los israelíes, por muy lejos que vaya el gobierno de Netanyahu, porque se están enfrentando a los musulmanes, ¿no?, que son los palestinos, ¿no? Hay algunos dirigentes del PP que reconocen internamente que nosotros somos los de la Reconquista, ¿no? Es decir, que si hay que ir con alguien, pues van con los que se sitúen enfrente de los musulmanes. Estamos escuchando las protestas de hace unos días, en esa etapa final de la Vuelta Ciclista, imágenes que dieron la vuelta al mundo y que suscitaron muchas críticas por parte del Partido Popular. Aunque no se pudo llegar a la meta como estaba previsto, Ayuso y el alcalde de Madrid habían firmado contratos de patrocinio con la Vuelta a España y ahora tienen que pagar igual, aunque se haya suspendido la última etapa. Son 350.000 euros, o sea que al final hay un tema político y hay un tema también económico. Sí, sin duda. Ahí el gobierno de la Comunidad de Madrid y el del Ayuntamiento habían comprometido esa cantidad para promocionar Madrid turísticamente, ¿no?, gracias a la Vuelta Ciclista. Y ahora lo que están es estudiando cómo intentar reclamar daños por esa cantidad, ¿no?, que pierden, y quieren, pues intentar que alguien les compense esa cantidad, ¿no? Pero en el fondo yo creo que sobre todo en la posición de la presidenta de la Comunidad de Madrid hay un tema más estratégico político
que es también situarse como antagonista de Pedro Sánchez en cualquier asunto, ¿no? Y por eso ahora es la dirigente más pro-israelí de todas, ¿no? Y creo que esa es más la razón de fondo que la económica. Oye, estamos viendo que en otros países de Europa, por ejemplo, Alemania, la condena ciudadana a Israel, al gobierno de Israel, es menos tajante. Pero en España las encuestas son muy claras. La opinión pública, y hablamos de gente que también vota al Partido Popular, por supuesto, rechaza de manera mayoritaria el exterminio en Gaza. Hay una encuesta que es de este verano del Real Instituto Elcano que dice que 8 de cada 10 españoles califica el ataque de Israel en Gaza como genocidio. ¿Le puede salir mal el cálculo del equilibrismo a Feijóo con su electorado? Sin duda ese es el riesgo que tiene, ¿no? Y ahí se puede explicar algunos movimientos que ha hecho, como esto que hablábamos de que ahora habla ya de masacre. Y eso es porque el PP, claro que es consciente del rechazo mayoritario en la sociedad española a lo que está haciendo Israel. Y en ese terreno tan incómodo, ¿no? se mueven. Además, no solo esto, sino que en los últimos días el PP constata que el gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido liderar la agenda comunicativa, ¿no? La agenda mediática con este asunto, y eso no le viene nada bien al PP, ¿no? Lo que ellos van a intentar ahora es buscar una posición, digamos, un poco equidistante, ¿no? Entre los muy pro-israelíes y los que dicen que ellos tienen también detectado que rechazan pues, por ejemplo, lo que ha hecho el presidente del Gobierno con las protestas de la vuelta, ¿no? Que luego derivaron pues, en algunas vallas arrojadas, ¿no? Algunos policías heridos. Es decir, ellos dicen que van a situarse en un término intermedio, ¿no? Entre los pro-israelíes y los que defienden protestas que puedan derivar en violencia, ¿no? Para defender la causa palestina. Ese es su equilibrio, esa es su estrategia, pero como bien dices, tiene muchos riesgos y vamos a ver si le sale. Antes escuchábamos unas protestas de la vuelta, y esto que escuchamos ahora son unas protestas que fueron aún más masivas. Ese no a la guerra en Irak en 2003. Aquello le salió muy caro al PP de José María Aznar, y yo no sé si puede haber alguna similitud, si esto puede ser el no a la guerra de Feijóo. ¿Alguien en el PP está pensando en esto, Elsa? Yo detecto preocupación en el PP, preocupación porque, bueno, pues todo el mundo está viendo que en términos de estrategia política, ¿no? Quien va ganando el relato, la izquierda, ¿no? O sea, esto es evidente, ¿no? Y ahí el PP, como digo, pues está nervioso, está incómodo. Y mientras lo resuelven, al final esto puede ayudar a la ultraderecha y al gobierno a definir un perfil propio y que los titulares no se centren en otros asuntos. Sí, en el PP están ahora sufriendo lo que ellos llaman como una pinza, ¿no? Entre el gobierno progresista y Vox, que tienen posiciones muy definidas, ¿no? En este tema, sin duda, pero también en otros, ¿no? Y el PP se queda en medio buscando una posición más intermedia que al final le deja desdibujado, ¿no? Y le deja pues, en un momento además en el que la política se mueve mucho en términos binarios, ¿no? Y hay mucha polarización, pues el PP sufre. Pues enseguida me cuentas más. Una pausa y volvemos. Estoy charlando con Elsa García de Blas, que cubre al PP desde hace tiempo, sobre las distintas voces que lleva el principal partido de la oposición en un asunto cada vez más en el centro del debate, el debate internacional y nacional, que es la masacre del ejército israelí en Gaza. Yo entiendo que el gobierno quiere que todo sea genocidio sí o genocidio no. Este tipo de cuestiones son mucho más complejas. Así se expresaba la portavoz parlamentaria del PP, Esther Muñoz, este martes sobre el informe de la Comisión Independiente de Investigación de la ONU, que por primera vez
calificó de genocidio la masacre en Palestina. Esto, ¿cómo lo han comentado en privado, en los corrillos, Elsa? Bueno, pues yo lo que he detectado es que hay cierta coincidencia en que no fue la mejor forma de expresarlo, ¿no? Eso como mínimo, porque sí que compruebo también que en general el PP desdeña este informe de la Comisión Independiente de la ONU. He escuchado varias veces a dirigentes del PP decir en las últimas horas en privado también que lo forman solo tres integrantes esta comisión, que ha tenido muchos vaivenes en la posición sobre Oriente Próximo, pero claro, la diferencia es expresar en público, ¿no?, como hizo la portavoz parlamentaria, pues un cuestionamiento a una comisión independiente de la ONU, ¿no? E incluso a la ONU, porque la portavoz dijo la ONU no es nadie para determinar lo que es o no un genocidio, ¿no? Bueno, pues esto hay quien piensa dentro del PP que fue un cierto patinazo verbal. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Hace unos días el Parlamento Europeo aprobó una resolución que sí que apoya la suspensión del acuerdo comercial con Israel. Pero eso sí, evitaron definir la guerra de Gaza como un genocidio. Este texto se aprobó por una mayoría en la que está metida buena parte del Partido Popular Europeo. También están los socialistas. Pero no sé si hay un consenso entre el PP europeo y el español o ves alguna brecha también. Bueno, hay siempre mayor coincidencia en Europa, ¿no?, entre el PP y el Partido Socialista que en España, ¿no?, en los temas de política nacional, donde sin duda buscan también la diferenciación, ¿no? Es verdad que ese texto que se aprobó, ahí buscaron una posición común, ¿no?, porque estaban respaldando esa propuesta de la presidenta de la Comisión Europea para suspender el acuerdo comercial con Israel, pero como quedó fuera, ¿no?, el término de genocidio, que es, por ejemplo, una reivindicación del PP, pues digamos que encontraron un punto común, ¿no? Aquí en España el debate está mucho más polarizado, mucho más emocional, ¿no?, que en el Parlamento Europeo, y en el fondo no hay tantas diferencias entre la posición del Partido Socialista y del Partido Popular, ¿no?, más allá de que el PSOE de Pedro Sánchez está a la ofensiva, ¿no?, está haciendo de avanzadilla ante Europa, ante sus aliados, abanderando la causa palestina y contra la masacre en Gaza. Y el PP, pues como comentábamos, ¿no?, está en una posición mucho más conservadora, ¿no? Pero no significa que el PP no comparta, ¿no?, que tiene que detenerse también la ofensiva de Israel en estos términos y que tiene que existir algún tipo de convivencia, una convivencia entre palestinos e israelíes, ¿no? El PP hasta hace no mucho estaba de acuerdo con la solución de los dos estados, ¿no? Así lo dijo Feijóo. El partido también lleva desde hace una década defendiendo esa posición. O sea que muy en el fondo, claro que hay puntos en común entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Ambos son partidos de Estado, han gobernado España, saben perfectamente cuál debe ser, ¿no?, la posición de política exterior, y se encuentran además en Europa, ¿no?, en la posición europea, en la que al final pues, se mueve un poco las dos grandes familias políticas europeas, conservadores y socialdemócratas. Y se plantean también las comparaciones, cómo han reaccionado acerca de la guerra en Ucrania y en Gaza. Son incómodas todas las comparaciones, pero, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha prohibido las banderas palestinas en los colegios públicos, en los institutos, pero recuerdo muchas banderas y dibujos empapelando colegios en apoyo a Ucrania. Sí, es que no tiene nada que ver, ¿no?, la reacción de Ayuso con la invasión de Rusia en Ucrania con respecto a la ofensiva de Israel en Gaza, ¿no? Como recuerdas, habrá este paso, ¿no?, de prohibir la simbología palestina en los colegios, en los centros educativos. No lo hizo el PP de la Comunidad de Madrid con la invasión de Rusia en Ucrania, ¿no? Al revés, hemos visto como mucha simbología Ucrania, se les ha recibido con los brazos abiertos, ¿no? Hay claramente una doble vara de medir, ¿no?
Y esto sí, en el PP son conscientes, pero es cierto que, sobre todo Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Como hablábamos, ha decidido situarse en el extremo opuesto a Pedro Sánchez y a todo el que defienda la causa palestina, ¿no? Y ella también está arriesgando, porque, como decíamos, ¿no? El rechazo de la sociedad española es mayoritario a la matanza de civiles en Gaza. Gracias, Elsa. Gracias a ti. Este episodio lo he realizado con Belén Remacha. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.